Hola amigos, bienvenidos a su canal Neuroeduca en Psicología. Les habla el psicólogo Alcides y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la estructura y localización funcional del cerebro. El contenido que trataremos será generalidades, anatomía básica del cerebro y organización funcional. En la siguiente imagen estamos observando, primero, un corte coronal del cerebro. Esta ya es una vista frontal de ese cerebro, de ese corte. Podemos observar aquí, esto de color gris es conocido como corteza cerebral. Es decir, que la parte externa, más externa del cerebro es la corteza cerebral. Dicha corteza cerebral tiene algunas características. Contiene sustancia gris, tiene alrededor de 10.000 millones de neuronas, mide entre 1,5 a 4,5 milímetros de grosor, contiene giros o lobulillos, contiene 4 lóbulos en toda la corteza externa del cerebro, y por último, contiene neuronas, glías y vasos sanguíneos. Ahora, estamos observando que la corteza cerebral tiene 6 capas. La capa más externa es la capa molecular, la segunda capa vendría a ser la capa granular externa, la tercera capa la capa piramidal externa, cuarta granular interna, quinta piramidal interna y la última capa vendría a ser la capa multiforme. Estas capas se distinguen por su tipo, por su densidad y por la organización de sus células. Los tipos de células nerviosas que se pueden distinguir entre las capas de la corteza cerebral son las neuronas de tipo horizontal, neuronas granulosas o estrelladas, neuronas fusiformes, neuronas piramidales y las neuronas Martinotti. Estas neuronas llevan su nombre por la forma que tiene cada una de ellas. Asimismo, la corteza cerebral contiene fibras nerviosas, las fibras radiales, que en su mayoría son eferentes, y las fibras tangenciales, que en su mayoría son aferentes. Entonces, habíamos mencionado que la corteza cerebral tiene 6 capas, tiene fibras nerviosas y está compuesto por tipos de neuronas que llevan su nombre por la forma que tienen cada una de ellas. Por otro lado, la corteza cerebral contiene áreas corticales. Esas áreas corticales se pueden estudiar de dos formas. Primero, como áreas corticales somatosensoriales, motoras, auditivas, gustativas, olfativas y visuales. Y también como áreas corticales primarias o áreas corticales de asociación. ¿Qué son las áreas corticales primarias? Son áreas especializadas en la recepción primaria de la información, excepto en el lóbulo frontal, donde el área primaria está especializada en la ejecución motora. ¿Y qué son las áreas corticales de asociación? Como su nombre lo dice, asocia, integra, programa e interpreta la información recibida. Anatomía básica del cerebro. Como ya hemos mencionado, la corteza cerebral externa contiene 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Asimismo, estos lóbulos están divididos por cisuras. La cisura de Rolando, que divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal. La cisura de Silvio, que divide al lóbulo temporal del lóbulo frontal y parte del lóbulo parietal. Por último, la cisura parieto-occipital, que divide al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Por eso su nombre, parieto-occipital. Ahora pasemos a la organización funcional. Iniciaremos explicando el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está dividido en una corteza motora y en una corteza prefrontal. La corteza motora se divide en corteza motora primaria, en corteza premotora y en corteza opercular frontal, que vamos a mostrar a continuación. La corteza motora primaria, como se puede ver en la imagen, se encuentra por delante de la cisura de Rolando, y su función es la de iniciar los movimientos voluntarios a través del tronco cerebral y la médula espinal. La corteza premotora contiene 3 áreas funcionales, pero antes de mencionarlas, vamos a marcar la corteza motora primaria para excluirla del estudio. Muy bien, delante de esta corteza motora primaria vamos a encontrar en la parte medial, primero, el córtex premotor. Segundo, la parte más superior, vamos a encontrar el córtex motor suplementario. Y por la parte de adelante, vamos a encontrar el campo ocular frontal. Esas son las 3 áreas de la corteza premotora. Las funciones de estas áreas son la de controlar la programación de las actividades motoras para su ejecución adecuada.
La corteza opercular frontal está compuesta por dos áreas. El área triangular, que es el área 45, el área opercular, que es el área 44. Estas tienen la función de programar la articulación de palabras. Vamos a terminar el estudio del lóbulo frontal hablando de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el área más amplia de todo el cerebro. Además, funcional y anatómicamente, se divide en un área dorsal, que es la parte más superior, un área medial, algunos le dicen cingulada también porque incluye parte del cíngulo, y el área ventral o orbital. La corteza prefrontal es el centro de comando de todo el cerebro, pues se encarga de organizar, gestionar todo lo que el cerebro hace. Sus funciones principales son las de ser administrador cognitivo, regular la motivación y regular las emociones. Además, tiene otras funciones como la razón y la toma de decisiones, y entre otras más. Pasemos al lóbulo parietal. El lóbulo parietal contiene 4 áreas funcionales: un área anterior o postcentral, un área superior, un área inferior y un área posterior. La región anterior del lóbulo parietal se encuentra por detrás de la cisura de Rolando. Comprenden el área 1, 2 y 3 según el mapa de Brodmann y es conocida como el área cortical primaria somatosensorial. Su función es la de procesar sensaciones y percepciones somáticas, es decir, que la primera información que recibimos al tocar a alguien o algo llega a este lugar. Muy bien, la región superior del lóbulo parietal es la que vamos a marcar a continuación. Esta cumple la función de controlar la orientación visual de los movimientos de las manos y los dedos, además de las extremidades, la cabeza y los ojos. Por ejemplo, un basquetbolista en entrenamiento necesita orientar visualmente la dirección de sus lances hacia la cesta. El área posterior es la que se marca a continuación. Esta tiene la función de procesar la manipulación mental de los objetos, es decir, ayuda a nuestra imaginación. También es considerado como nuestro GPS, porque nos permite orientar la posición y el lugar de los objetos. Además, cumple una función espacial, como por ejemplo, este celular, que es un GPS, en este caso, la región posterior representaría nuestro GPS integrado. Y esto nos permitiría ubicarnos en un lugar determinado y saber, ¿no?, qué cosas nos rodean, qué objetos, y más o menos calcular la distancia de estos objetos o estímulos. También, como ya había mencionado, nos permite mover y manipular objetos en nuestra imaginación. El área inferior es la que estamos marcando a continuación. Tiene la función de manejar la cognición espacial y los procesos cuasi-espaciales, como por ejemplo lo que está relacionado con la lectura y la aritmética. Para que se entienda, voy a pedir que resuelvan este ejercicio mentalmente. ¿Ya lo hicieron? Bueno, ahora voy a pedir que de todas estas palabras ustedes creen una frase. Muy bien, para todas estas actividades se ha activado la región inferior del lóbulo parietal. Muy bien, ahora pasemos al lóbulo occipital, que funcionalmente se divide por un área primaria y un área secundaria. El área primaria cumple la función más o menos de un buzón de cartas, es decir, que se encarga de recibir toda la información visual en primera instancia. Por otro lado, el área secundaria ayuda a procesar el color, la forma y el movimiento recibidos por el área primaria visual. La corteza occipital tiene 3 vías de comunicación o proyección. Una vía ventral que se comunica con el giro temporal y medial, una vía medial que se comunica con el giro temporal superior y una vía superior o dorsal que se comunica con el lóbulo parietal. Para terminar el estudio del lóbulo occipital, tenemos que mencionar que aunque las áreas secundarias, que son áreas de asociación, se encarguen de procesar el color, la forma y el movimiento, también el área primaria occipital ayuda en este procesamiento. Lóbulo temporal. Anatómicamente, este lóbulo se divide en un giro temporal superior, medial e inferior. El giro o circunvolución temporal superior está especializada en el procesamiento de las aferencias auditivas, como por ejemplo el sonido de la música. El giro temporal medial está especializada en el depósito de las aferencias sensoriales, es decir, que por ahí es el ingreso de la memoria. Como por ejemplo, los delfines.
Pueden recordar el silbido de alguien después de 20 años. Giro temporal inferior. Está especializada en el reconocimiento visual de los objetos y las caras. Por ejemplo, ¿quién no recuerda este rostro? Vamos a concluir el estudio hablando del lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula se encuentra en las profundidades de la cisura de Silvio y comprende dos áreas funcionales: la ínsula anterior y la ínsula posterior. La ínsula anterior, que es la más grande, colabora en la conciencia interoceptiva de los estados del cuerpo, como por ejemplo, percibe los latidos del corazón, percibe la sensación de frío o de calor. Además, se activan en situaciones donde hay violación de las normas sociales. Por ejemplo, la misma sensación que posiblemente has sentido cuando viste la película del Guasón. La ínsula posterior también procesa señales interoceptivas, pero aquellas que se producen en el transcurso de un estado emocional. Por ejemplo, cuando terminas la relación con tu crush, percibes la necesidad de tu cuerpo de expulsar lágrimas en este proceso emocional. Neurocuriosidad. Es interesante saber que el lóbulo de la ínsula, especialmente la ínsula anterior, se activa cuando tú sientes disgusto o desagrado por la violación de las normas sociales. Por ejemplo, cuando estás viendo que un delincuente está asaltando a una persona inocente. La pregunta sería, ¿tú crees que este mismo área cortical también se activa en este delincuente? La segunda pregunta que te haría es si tú crees que en algún momento o en algunas personas se puede bloquear este área cortical. Ahora, si tú prendes la televisión o escuchas en las radios las noticias, te vas a dar cuenta que estamos viviendo sumergidos en un mundo de violencia. Y probablemente en muchas personas la violencia se está volviendo algo normal y este área cortical realmente se está bloqueando o desactivando. Entonces es momento de que hoy tú puedas obedecer a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, verso 12, está la regla de oro para que este área cortical esté activada constantemente. ¿Y qué dice? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz con otros lo que te gustaría que hagan contigo. No lo olvides. Estas son las referencias que hemos utilizado. Si te gustó el video, ponle like y suscríbete por favor. Gracias.